Dios te bendiga y te guarde en este día especial que ha hecho el Señor para nosotros. Mi devocional con Jesús, ahora ya habiendo terminado esta hermosa serie de la Semana Mayor sobre las distintas palabras que el Señor emitiera durante estuvo en el proceso de crucifixión. Y bueno, pues hoy ya nos abocamos a nuestro devocional rutinario normal y tenemos en este día de hoy un tema demasiado conmovedor. Es el tema de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Este tema de hoy que quiero traerles es el justamente rescatados del horno de fuego. Muchos conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y yo voy a leer aquí en Daniel 3, voy a leer algunos versículos. Es una historia que reviste un tiempo importante, pero voy a leer en el nombre de Jesús algunos de los versículos que vamos a estar viendo en el día de hoy. En el nombre de Jesús, Daniel 3:10. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, esa sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que sigue es que estos tres jóvenes valientes han desafiado a este rey y le han dicho: pues mira, sépase que no. El rey le estaba dando una oportunidad, o sea, había oído el rey, le habían ido a decir estos sátrapas: mira, estos jóvenes se la pasan adorando a su Dios, pero no quieren adorar la estatua que el rey ha levantado y que ha dicho por decreto, por edicto, que ante todo son de bocina, de trompeta, de música, todo instrumento de música, se tenían que adorar, se tenían que postrar, adorar esta estatua. Y ellos, oh rey, no te han obedecido. Entonces, cuando ya viene el rey y los hace llamar, creyendo que ante el rey ellos se van a doblegar, ellos van a decir: oh, pero mira, ya no es ante estos gobernadores, es ante la misma entidad mayor, ha venido. Quizás pudieron haberse a lo mejor atemorizado, tener miedo, porque es el mismo rey en persona que lo está viendo. Pero cuando el rey le dice lo que acabamos de ver, de leer: mira, he oído todo esto, que ustedes no se están postrando, pero vamos a darle una oportunidad. ¿Es cierto que ustedes no lo están haciendo? ¿De verdad no van a adorar la estatua? Y ellos muy valientemente dicen: pues sépase, oh rey, que no te vamos a responder sobre esto, porque nosotros no nos vamos a doblegar
ni arrodillar ante esa estatua. ¿Qué te está diciendo el mundo de hoy? En el mundo que vivieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que es el mundo que casi siguen viviendo el Medio Oriente en el día de hoy, en muchos países de habla asiática también, pues están siempre perseguidos. No tienen la oportunidad quizás de servir al Señor como nosotros en Occidente, en muchos países de Occidente, aunque tenemos, y es tema para otro momento, sí tenemos nuestras persecuciones, aunque no la tengamos quizás como ellos, pero en el mundo de hoy todo el que quiere servir al Señor de todo corazón tiene persecución de alguna o de otra manera, aunque no de la misma magnitud que la tienen ellos. Pues entonces estos jóvenes asimismo dijeron: no nos vamos a doblegar ante esa estatua, y sépase, oh rey, que el Señor nos librará del horno de fuego, pero si no nos libra, no nos vamos a arrodillar. No importa, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Pero esto enfureció totalmente al rey Nabucodonosor. ¿Y sabe lo que pasó? Que mandó a calentar el fuego, el horno de fuego 7 veces más. Pero cuando ese fuego está bien caliente, yo no sé por qué fuego tú estás pasando en el día de hoy, por qué horno de fuego tú estás pasando, si de salud, si en el trabajo, si en la universidad, si en tus vecindarios. No sé qué fuego, qué horno de fuego tú estás pasando. Lo que sí yo sé es que aún estés dentro del horno de fuego, Jehová está contigo. El Dios Altísimo se mete contigo en el horno de fuego y no te va a dejar solo. Pues este fuego que fue 7 veces calentado más, incluso hasta los que fueron a entrar a estos jóvenes al horno de fuego, todo el alrededor de ellos fueron muertos al instante. Pero cuando el rey Nabucodonosor se va a acercar al horno de fuego, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Bendito sea el nombre del Señor, que cuando vio en el horno de fuego se paseaban 4 varones y uno de ellos era semejante al Dios de los dioses, al Dios Altísimo. Y sí, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí en el lago de fuego, en el horno de fuego que estaba pasando estos 3 varones y los protegió tal y como ellos sabían que el Señor los iba a sacar ileso de ahí. Pero ¿saben lo que pasó? Y es lo que más me llama la atención y me llena de esta historia. Que al ellos no tener miedo, no doblegarse ante nada de lo que le estaba pidiendo ese rey, que se postrara a adorar esa estatua, ellos no se doblegaron. Pero Jehová estuvo con ellos, Jehová los respaldó, Jehová los guardó. Y entonces vino a ser mayor. ¿Qué pasó entonces? Que cuando el rey Nabucodonosor vio este milagro tan asombroso de que estos jóvenes estaban ilesos y que estaba ahí alguien parecido como al Dios Altísimo, entonces dictó un decreto. Un nuevo decreto, pero esta vez para que ay de aquel que no se postrase ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Cuando pasas por el horno de fuego, cuando pasas por el fuego ardiente en una prueba grande, los que están alrededor de ti tienen que saber a qué Dios tú les sirves. Tienen que saber que este es el Dios fuerte, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios tuyo, el Dios mío, a quien le servimos, y Él no nos va a dejar en vergüenza. Y entonces todo esto se va a constituir en un gran testimonio que los demás tendrán que ver que tu Dios es un Dios poderoso, como lo vieron el rey Nabucodonosor y toda la provincia y todo ese estado tuvo que saber que había Dios y que el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego era el real Dios. ¿Quién es tu Dios en el día de hoy? ¿Ante quién tú te doblegas para no serle fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Ante quién tú oyes que te dicen, quizás por presión de grupo, mira,
bueno, yo soy cristiano o yo soy cristiana, pero yo no estoy muy profunda en eso, yo lo llevo un poquito suave y yo puedo hacer quizás lo que tú no haces. A lo mejor yo me puedo ir a un bar, tomarme una copa y eso para mí no es nada, o tienes mucha presión porque hay mucha presión de grupo, pero déjame decirte que no tienes que doblegarte ante cualquiera que te haga ver que tú no puedes serle fiel en esta sociedad de hoy, esta sociedad podrida de este mundo como está. No vale la pena que te doblegues ante ella para serle infiel al Señor, para no completar tu obra en el Señor, sirviéndole de todo corazón, sirviéndole completamente, entregando tu vida por completo al Señor, porque en servir al Señor de manera íntegra no hay desperdicios y lo hemos visto. Entonces ese decreto al final se volcó. Todo el mundo tenía que humillarse ante el verdadero Dios. ¿Pero por qué pasó eso? Porque 3 jóvenes decidieron servir al Señor con gallardía. No le importó lo que pudiera decir aún el mismo rey, aún si le quitara la vida. Entonces, en la universidad, donde quiera que tú estés, siempre mantén en alto tu integridad, porque Dios pelea por ti. Dios no te abandona, Dios no te deja solo ni sola. Y así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abed-Nego, así lo está contigo, así lo está conmigo. Pero nosotros tenemos que ser determinantes a servir al Señor de todo corazón, porque Él es fiel, pero demanda de nosotros que también seamos leales, que seamos fiel. Y a veces con cualquier cosita en el día de hoy, nosotros dejamos nuestra fe a un lado. Dejamos nuestra integridad a un lado. Pero el Señor te quiere íntegro, completamente. Eso es lo que significa la palabra íntegro, que no hay desdoblez, no hay mitad, todo tiene que estar unísono. Todo tiene que ser uniforme. Yo no puedo servir al Señor en una parte y en la otra no. Yo no puedo servir al Señor solo porque voy a la iglesia. Yo tengo que servir al Señor con mis finanzas. Yo tengo que servir al Señor con mis amistades. Yo tengo que dar testimonio al Señor en todos los lugares donde yo me muevo. Tengo que ser íntegro. Y entonces eso es lo que el Señor demanda de nuestra vida en el día de hoy. Que así como Sadrach, Mesach y Abed-Nego no le importaron perder, aún si fuera posible, su vida por serle fiel al Señor, y el Señor les retribuyó, le devolvió toda su integridad ante el rey Nabucodonosor y ante toda la gobernación. Y sépase que todo aquel que no servía al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, entonces eran los que iban a ser dados por muertos. Siga leyendo esta historia porque hay más que contar en esta historia. Es un texto bastante, un poco extenso, pero tiene mucho más palabra, mucho más que la que yo he tratado de condensar en este día de hoy en mi devocional con Jesús. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, si estás viviendo momentos de decisión, decides por Jesús, decide por Dios, como decidieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ellos no fueron dejados avergonzados. Tú y yo tampoco, nunca vamos a ser avergonzados. Dios siempre va a estar de nuestro lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Donde quiera que tú estés, te pido, suscríbete si no te has suscrito al canal y comparte esta bendición del día de hoy. Dios te bendiga y te guarde. Bye, bye.